también compartir con Cecilia y con Eugenio este panel y conversar sobre los adultos mayores, sobre sus derechos y sobre la situación también previsional y de las jubilaciones. De ahí de lo que dijo Eugenio, que me pareció muy relevante, sobre las distintas discusiones que ha habido sobre la movilidad y la forma en que las jubilaciones sirven o no sirven para poder cubrir los bienes básicos y servicios de los jubilados. Hoy estamos nuevamente en una discusión muy conflictiva sobre eso. Creo que con el tiempo hemos hecho avances, porque el hecho de que en Argentina anteriormente y durante los 90 se hacían los ajustes de las jubilaciones por las leyes de presupuesto anuales. Después tuvimos jurisprudencia de la Corte, como fueron los famosos casos de Badaro 1, 2, que marcaron que había que actualizar y tener una pauta de movilidad establecida por el Congreso. Eso hizo que finalmente el Congreso sancionara una primera ley de movilidad, que es la que rigió prácticamente entre los años 2008 y 2017, y después hemos tenido una segunda ley de movilidad que se sancionó durante la administración del presidente Macri, pero está consolidado el hecho de entender que aquel artículo histórico de nuestra Constitución, el 14 bis, que establece que las jubilaciones y pensiones sean móviles, marca también que es el Congreso, a través de una ley, el que debe reglamentar ese derecho constitucional y hacerlo explícito. Hoy estamos, como decía, nuevamente en una discusión porque cuando el nuevo gobierno comenzó en el mes de diciembre, envió la ley de emergencia al Congreso y con ella una de las emergencias que se declaró fue en materia previsional. Se suspendió la movilidad jubilatoria por 180 días y esto primero creo que le quitó previsibilidad a los jubilados sobre cuánto cobran, que es muy importante poder saber con cuántos recursos uno cuenta y cuánto va a ser el haber jubilatorio. La ley de movilidad precisamente da eso, da una previsibilidad y una fórmula de cálculo que en el caso de la ley actual lo hace en función del índice de precios al consumidor y cómo evoluciona la inflación y también de la evolución de los salarios a través del índice RIPTE, que mide la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Entonces, lo primero que ocurre con la suspensión de la movilidad es que se pierde la previsibilidad sobre cuánto los jubilados van a cobrar y con eso se vulnera la pauta que marca la Constitución. Y lo segundo es que en concreto ha generado un perjuicio en términos de montos y de lo que le corresponde a los jubilados cobrar, porque esa suspensión que estableció la ley de movilidad estableció que durante los 180 días de suspensión sería el Poder Ejecutivo el que otorgara por decreto discrecionalmente esos aumentos y de manera trimestral. Y vimos así que ya con el primer aumento que fue para el mes de marzo, hubo un aumento que fue distinto según el monto del haber que cada jubilado percibía, hubo una suma fija más un porcentaje, y el hecho de que hubiera una suma fija implica que a mayor haber jubilatorio, esa suma fija representa menor proporcionalmente respecto del haber. Lo hizo el gobierno con la argumentación de que con esto estaba tomando una resolución de carácter distributivo, ayudando a aquellos jubilados que menos tienen, buscando preservar el valor de los jubilados que menos cobran, pero con eso creo que el gobierno equivocó lo que es el concepto de la movilidad al buscar hacer una solidaridad interna entre los jubilados, cuando en realidad la movilidad es, y esto Eugenio siempre lo reitera y es lo que nuestra Constitución realmente significa, que es otorgar el valor, mantener el valor de las prestaciones en el tiempo, pero para todas las prestaciones, sin hacer una discriminación interna entre los jubilados. Después vino el turno de junio, para contar esto brevemente, vino el turno de junio y sacó un nuevo decreto el gobierno con un aumento del 6,12%, en este caso sí uniforme para todos los jubilados, después de lo que había ocurrido con el aumento del mes de marzo, donde solo los que cobraban la mínima y hasta 19.000 pesos preservaban su poder de compra y todos los demás perdían poder de compra. En este segundo caso, en el de junio, todos quedaron por debajo de lo que marcaba la ley de movilidad. La ley de movilidad marcaba el 10,9% de aumento y fue otorgado solo el 6,2%, entonces hubo una pérdida ya no solo
de los que estaban por encima de los 19.000 pesos, sino que todos los jubilados, inclusive los de la mínima que se dijo desde el gobierno que se buscaba proteger, quedaron por debajo de lo que marcaba la ley de movilidad, que era el 10,9%. Si nosotros lo calculamos en monto, en concreto, todos los jubilados han perdido. Los de la mínima pierden 541 pesos por mes por beneficio, y esto va creciendo con el haber jubilatorio hasta llegar al haber jubilatorio máximo del régimen general, que es de 106.000 pesos, y quienes pierden por mes por beneficio 14.000 pesos en su jubilación. Es decir, con estas medidas que se tomaron por decreto para marzo y para junio acumuladas, hay jubilados que están perdiendo recibir respecto a lo que les tocaría por la ley de movilidad hasta 100.000 pesos. Y esto desde luego que es muy perjudicial. Por ahí el que pierde solo 541 pesos, le cuesta a partir de eso generar un reclamo judicial, o no tiene la posibilidad de acceso a la justicia o de recurrir siempre a un abogado para poder hacerlo. Quien tiene un monto mayor para reclamar, por supuesto que tiene más posibilidad o más incentivo para hacerlo. Y en esto debo reconocer la tarea que se ha buscado hacer de generar una defensa colectiva, y en esto Eugenio se ha involucrado muchísimo y por eso lo hemos convocado siempre también para que nos ilustre al respecto. Pero lo cierto es que, como también vi en uno de los comentarios del Facebook Live que hacían recién, nuestro mecanismo de defensa de los derechos en la justicia es muy deficiente, porque en general no se reconoce la legitimación para defender de manera colectiva los derechos. En la práctica se hace ir caso por caso a los jubilados a poder defender cuando son claramente intereses plurindividuales que son homogéneos, que son básicamente lo mismo en su calidad para todos los jubilados, y sin embargo vemos que no se toman unas resoluciones de manera colectiva, sino que se obliga a los jubilados a ir a cada uno a solicitar sus reajustes, y así hemos llegado a tener un stock de 500.000 de juicios en tribunales, con el enorme desgaste jurisdiccional que eso implica, con la enorme desigualdad que también genera entre los jubilados, y de lo que creo que también las autoridades se aprovechan, porque sabiendo que va a tener esa dificultad la defensa judicial, toman medidas a sabiendas de que son inconstitucionales o a sabiendas de que están en contra de la ley, pero sabiendo también que esa defensa judicial probablemente no llegue. Y esto es realmente muy lamentable que ocurra. Y nos lleva a lo que ha pasado hace unos pocos días. El 20 de junio era el vencimiento del plazo de la suspensión de la movilidad jubilatoria, se cumplían los 180 días de la declaración de emergencia previsional y del otorgamiento por parte del Congreso de esa facultad del Ejecutivo para otorgar los aumentos por decreto. Correspondía que ya presentáramos un nuevo proyecto de ley de la movilidad. Sin embargo, la comisión que fue creada para esto tardó más de 5 meses en ser constituida por el Poder Ejecutivo, que era el responsable en convocarla. Desde luego, con solo un mes de trabajo era imposible ponernos de acuerdo todos para poder presentar un proyecto de ley. Estamos haciendo ese trabajo, lo hacemos semana a semana, con reuniones que hacemos con los senadores, con los diputados, con los miembros del Ministerio de Economía, con los representantes del Ministerio de Trabajo también, para poder llegar a establecer, por un lado, una nueva fórmula como nos pide la ley, y por otro lado también una revisión de la sustentabilidad económica y financiera de los regímenes especiales jubilatorios, que es otro gran capítulo para discutir. 2 de ellos los hemos reformado hace poco en el Congreso, que son el de los jueces y el de los diplomáticos, pero hay otros regímenes que están bajo estudio para poder determinar si se produce una reforma sobre ellos. Pero cuando tocaba este vencimiento el plazo y debíamos tener presentada la nueva ley, el gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para prorrogar esa suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días más. Nosotros nos opusimos aquí con Nicky en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, manifestamos que no íbamos a acompañar ese proyecto, lo hicieron otros bloques de la oposición también, y el gobierno, al encontrarse con que no iba a tener mayoría dentro de la Cámara de Diputados para aprobarlo, recurrió a un nuevo decreto de necesidad y urgencia, herramienta legislativa que ha utilizado para muchas otras cosas durante la pandemia, pero lo hizo también ahora para los jubilatorios, y prorrogó por 180 días más la suspensión de la movilidad. En lo que
yo creo y califico una maniobra muy perversa para la utilización de los DNU, porque una herramienta que está estipulada para usar con carácter excepcional cuando no sea posible seguir el normal tratamiento de las leyes en el Congreso, se usa en este caso solamente porque se advierte que no se va a encontrar mayoría legislativa sobre el proyecto que se remite. A partir de eso es que nosotros hemos presentado también más de 50 diputados en la Cámara un proyecto para derogar ese decreto y el artículo que prorroga la suspensión de la movilidad jubilatoria, pero también con la dificultad del diseño institucional que tienen los decretos de necesidad y urgencia, de que para poder derogarlos se requiere tener mayoría de ambas cámaras, es decir, que con que una cámara rechace el decreto de necesidad y urgencia, si la otra no lo hace también, el decreto tiene igualmente validez. Lo que lleva a que en nuestro país sea más fácil legislar por decreto que legislar por ley, porque tengamos presente que cuando uno envía un proyecto de ley al Congreso, si este es aprobado por una Cámara y la otra lo rechaza, de hecho no se vuelve a tratar en todo el año, queda desechado y no se puede volver a discutir. Si pasa lo mismo con un decreto de necesidad y urgencia, este sigue teniendo carácter de ley, y esto explica mucho sobre el fortalecimiento que hay del presidencialismo en nuestro país y que tiene en este caso impacto también sobre la movilidad jubilatoria. Movilidad que por ley tocaría que fuera de 9,88% para el mes de septiembre. Ciertamente el gobierno no va a convalidar esa cifra. Detrás de todo el argumento sobre la solidaridad, la distribución y otros que se esgrimen, lo cierto es que el gobierno busca producir con esto un ahorro en lo fiscal. Es muy explícito eso cuando uno ve el monto total de lo que se gasta para jubilaciones. Hay un análisis que hizo, un informe que hizo el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF, que muestra que el ahorro enero-agosto que se produce a partir de esta medida es de 34.000 millones de pesos, aún descontando los bonos que se dieron para las jubilaciones mínimas y sin tener en cuenta lo que pueda pasar para septiembre y diciembre, que con los nuevos decretos seguramente se profundice ese ajuste y ese ahorro que se produce con las jubilaciones. Y en esto voy a lo que decías, Nicky, al comienzo de esta charla, y es la situación de los adultos mayores que son, sabemos todos, el mayor grupo de riesgo durante la pandemia, y sin embargo ocurre esta paradoja de que son el grupo que dejamos más desprotegido. Y esto me resulta incomprensible. Es decir, así como es inconsistente, creo, el gobierno primero en decir que la ley de movilidad perjudicaba a los jubilados y después la desaplica por considerarla impagable, que es básicamente decir que no quiere poner los recursos para que se pueda cumplir con la ley. Lo segundo que hace es que mientras en la pandemia desarrollamos toda una serie de políticas de protección económica y social en favor de nuestra población, en las que podemos enumerar muchas, pero están, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia o el programa de asistencia al trabajo y la producción, que son cuantiosos fondos que se dan para la protección de nuestra población. Justo el Estado durante la pandemia decide ajustar sobre los adultos mayores, que son el mayor grupo de riesgo que tenemos. Y en esto es incomprensible, es decir, un momento en que en verdad debiéramos tener la mayor protección para los adultos mayores, la mayor consideración de parte del Estado en su inversión y protección económica y social, es cuando más se los desprotege. Así que vamos a continuar con esta discusión. El gobierno empieza a mostrar un poco los lineamientos de lo que quiere hacer. Básicamente quiere que vuelva a ajustar por salario solamente las jubilaciones, que estén también muy limitadas la restricción presupuestaria que haya sobre la recaudación, que sabemos hoy está cayendo estrepitosamente en el Estado, y posiblemente, como lo ha anunciado la directora ejecutiva de ANSES, la idea es que solo los jubilados que cobran la mínima sean los que preserven el poder de compra de sus haberes jubilatorios, no así todo el resto de los jubilados, con lo cual probablemente, si eso se confirma, se continúe produciendo el fenómeno que ya conocemos del achatamiento de la pirámide previsional. Así que esta es una discusión que está en curso, este es el estado en que está hoy y que seguiremos dando en representación de todos hacia adelante.
Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Tengo anotado, más o menos coordinado un grupito de 3 preguntas de las diferentes que me han llegado por el chat y también por Facebook Live. En primer lugar, un par de preguntas dirigidas a Eugenio Semino. ¿Cómo valorás, Eugenio, las políticas públicas que lleva adelante en nuestro país en materia de cuidados